Bienvenidos todos. Semana 13, si no me equivoco. A ver si se puede, a ver cómo lo escuchan para que no se oigan a ver qué milagros pueden hacer ustedes ahí en el sonido, para que se entienda bien, sobre todo en Facebook. Ok, creo que es la semana 13, si no me equivoco, ya perdí la cuenta, del tema Seamos Iglesia. Espero que esto nos vaya metiendo y voy a repetir muchas cosas que he dicho. La idea es taladrarnos en la mente por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es la razón que Dios te ha llamado a ser parte de esta iglesia, primero de la iglesia universal, pero también para ser parte de esta iglesia. Desde hace 2 años lo dijimos, Dios va a llamar personas a que vengan a servir en este lugar, y va a ser difícil iniciar desde cero, desde nada, y va a ser más cómodo estar en una iglesia grande donde hay todo, pero el que Dios llame a trabajar aquí es para hacer obra desde cero, y rogamos que algún día nos deje ver el fruto que ya estamos viendo, pero que podamos verlo aún más. ¿Por qué somos iglesia? Porque Dios desde el origen, desde la misma creación, estableció esta relación de iglesia con su pueblo. Siempre lo he dicho, el jardín del Edén fungía como una iglesia donde Adán y Dios se encontraban, ¿sí? Y Adán y Eva después se encontraban con Dios. Es que este concepto no es algo nuevo, aunque el tema o la palabra iglesia salió relativamente hace pocos siglos. En realidad la idea de esta reunión entre Dios y su creación siempre ha existido. El propósito de la iglesia, el amor de Dios para con nosotros, el amor de nosotros para Él, el amor entre nosotros, ya sea como hermanos en la fe, o ahora, después de la caída del pecado, el amor hacia aquellos que no conocen a Dios y que tenemos que revelar. El fundamento de la iglesia siempre ha sido y será Jesucristo. En Él empieza todo y con Él termina todo. No hay otro fundamento. El llamado de la iglesia: hemos sido santificados por Dios, apartados por Dios, tomados y separados de todo lo demás para ser sus hijos, para llamarnos sus hijos. Eso lo hace el Padre. ¿Cómo cumplió eso nosotros? A través del sacrificio de Jesús nos redimió. Jesús nos dio a conocer quién es Él y el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y nos garantiza la herencia que tenemos con Él, que tendremos con Él en el cielo, y que ya podemos estar disfrutando desde aquí, desde la tierra. ¿Cómo vivimos nosotros todo esto que Dios hizo? En fe y en arrepentimiento, practicando nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Para poder hacer eso tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser humildes para someternos a su autoridad, tenemos que practicar el amor y el perdón, sobre todo el amor a través del perdón, porque así como Dios nos perdonó y nos amó tanto para perdonarnos, nosotros tenemos que hacerlo también con otras personas. Tenemos que servir a estas personas. Cuando tú las perdonas y las amas de esa manera, tienes que servirlas, porque la única manera de servir a Dios es sirviendo al pueblo de Dios. Tenemos que hacerlo fielmente. No podemos ser negligentes en eso. Tenemos que aprender a depender totalmente de la palabra y de la oración, de lo que Dios nos dice en su palabra y de la forma en la que nosotros nos comunicamos con Él para alabarlo y para exaltarlo y para recibir también su guía. Necesitamos estar, hablábamos hace 2 semanas, listos entonces para la carrera que Dios nos ha puesto enfrente. Que no se trata de quién llega primero de nosotros, se trata de que todos lleguemos juntos, porque esto es un cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo, aunque cada quien lo vive en su manera personal. Al mismo tiempo, cuando somos iglesia, lo vivimos como un solo cuerpo. Y aquí no se trata de que la mano llegue primero y la otra llegue después, sino que todos lleguemos juntos. Y por eso la semana pasada hablamos del camino a la madurez, que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y esto es algo a veces complicado por nuestra naturaleza, por las situaciones que nos rodean, pero en Cristo tenemos la victoria y en Cristo tenemos ya el camino hecho, solamente para seguirlo. Hoy vamos a hablar del ministerio de la iglesia. Después de que hemos hablado todo esto y de la carrera y la madurez en la que estamos avanzando, bueno, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro servicio en realidad que tenemos que hacer? ¿Cuál es el centro del servicio que tenemos que hacer? Porque podemos hacer muchas cosas, pero tal vez no son el centro. ¿Cuál es el centro del servicio? El apóstol Pedro
lo presenta de una manera bien interesante y creo que se aplica un poquito a nosotros. Déjame darte un poquito de contexto, pero antes del contexto permíteme orar para pedir que Dios bendiga esto que vamos a hablar. Señor, habla tú a través de mi voz, Señor, por favor. Sé tú, con tu espíritu y el poder de tu espíritu, que hable a los corazones y a los oídos de tus hijos, para que tú, Señor, llames, para que tú confirmes, para que tú atraigas, para que tú convenzas, para que tú clarifiques, para que des el entendimiento y nazca, Señor, en tu pueblo el deseo y el valor de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer el ministerio que tú nos has puesto delante, porque por eso somos llamados ministros tuyos, para hacer el ministerio que tú nos has dado. Así es que, Señor, aquí estamos. Háblanos, por favor, el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Según las cifras de, creo que es una organización que se llama Puertas Abiertas, si no me equivoco. Estas estadísticas son del enero de este año, del 2020. Hay una lista hecha en 50 países donde hay 280 millones de cristianos alrededor del mundo que son perseguidos. 280 millones de cristianos enfrentan persecución. Esto es, 1 de cada 9 cristianos está siendo perseguido el día de hoy. Casi el 10% de los cristianos. La persecución no es nueva, ha existido desde siempre, desde los tiempos de Jesús, después de los apóstoles. Tal vez ha habido tiempos en que se ha bajado un poco y después vuelve a subir. Hoy está tomando auge otra vez esto de la persecución. Miles de personas han sido encarceladas, asesinadas de diferentes maneras. Y bueno, y a pesar de todas estas cifras alarmantes que había y que están en crecimiento, el ministerio de cada cristiano sigue estando en pie. El cristiano no tiene vacaciones para eso, porque aún en tus vacaciones seculares tienes que hacer ministerio, tienes que reflejar quién eres. No hay descanso, no hay independencia de nuestro ministerio. Cada cristiano en todo el mundo está llamado a hacer ministerio 24/7. Porque aun cuando estamos dormidos, el Señor puede utilizarnos, hablarnos y prepararnos para lo que tenemos que hacer. El apóstol Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, voy a leer unos versículos del capítulo 1 y luego me voy a ir al capítulo 2, pero el apóstol Pedro en esta carta que está escribiendo le está hablando a algunos cristianos que estaban huyendo de donde ellos estaban para poder salvar sus vidas. También es una carta que es escrita para todo cristiano que hoy en día la puede leer. Y creo que se acopla muy bien a nosotros. Ahorita que lo leamos vamos a verlo. Así es que el apóstol Pedro comienza esta primera carta afirmando que nada de lo que estas personas están sufriendo es por casualidad. Él dice, Dios tiene control de esto. Y Dios lo está utilizando para prepararlos a ustedes y para hacerlos más santos. Es lo que él está diciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y aquí creo que pudiéramos poner Orlando, Kissimmee, Florida, porque todos nosotros somos extranjeros. Todos somos extranjeros. Y de alguna manera algunos hemos tenido que huir o han tenido que huir de sus hogares para venir a refugiarse aquí. Así que esta carta que el apóstol está leyendo es para ti. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, que hemos sido todos extranjeros dispersos en el mundo. Dispersos en el mundo según la previsión de Dios, versículo 2. Según la previsión de Dios, no se le escapó a Dios de las manos. Él ya lo había previsto. Mediante la obra santificadora del Espíritu. Esta previsión de Dios era algo que Él ya había previsto y decretado para tu santificación, para que tú seas alguien como Jesús, que te parezcas a Jesús.
para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Esto sirve para poder obedecerlo a Él y entender por qué hemos sido redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Algo de lo que hemos hablado mucho en los estudios. Pedro y Pablo hablan de lo mismo. Así es que es interesante que aunque esta carta está dirigida a cristianos perseguidos, Pedro los anima a seguir adelante. Pedro los anima a que no se dejen llevar por lo que dejaron atrás, que no extrañen lo que dejaron atrás, que sigan la tarea, que sigan adelante con lo que tienen que hacer. Había muchas tragedias, seguramente cada uno tendría una historia impresionante como las que tenemos hoy aquí, pero Él los está exhortando a que sigan el Evangelio, a que sigan lo que han creído, a no dejar a un lado el llamado y el ministerio por el cual Dios los había traído a ese lugar ahora. La exhortación se extiende, como decía, nosotros mismos hoy, porque creo que somos parte de esa iglesia. Y aunque tal vez los que estamos aquí no estamos siendo perseguidos por la fe en Jesús, eso nos da una ventaja. Eso nos da una ventaja. Tenemos más libertad para hacerlo, lo que otros no pueden hacerlo. Los que en China tienen que estar totalmente callados, solamente con su testimonio tratando de reflejar a Jesús, nosotros podemos gritarlo y hablarlo. Así es que en vez de sentarnos en nuestros laureles, esto debería ayudarnos a vivirlo con expectación, con ánimo, con ganas de vivirlo. Hoy vamos a ver 3 preguntas. Vamos a responder 3 preguntas que tienen que ver con el ministerio. ¿Cuál es la razón de hacer ministerio? ¿Cuál es el ministerio? ¿Y cómo hacemos ministerio? Primera pregunta, ¿cuál es la razón de hacer ministerio? Voy a irme ahora sí a 1 de Pedro capítulo 2 y voy a leer de los versículos del 7 al 12. Para ustedes, los creyentes, acuérdense que no está hablando a nosotros, esta piedra preciosa que es Jesucristo, esta piedra es preciosa, para nosotros Jesús es precioso, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Los cristianos del tiempo del apóstol Pedro están siendo perseguidos por personas que han rechazado esa piedra angular, que han rechazado a Jesús. Pablo lo dice también en Romanos capítulo 1, que ellos han preferido negar a Dios y darle la espalda a Dios y hacerse sus propios dioses y seguir lo que ellos creen que deben seguir, trastornados por su propia mente. Así es que Pedro y Pablo están en la misma sintonía, los dos están diciendo lo mismo. Estas personas no tomaron en cuenta a Jesús, no toman en cuenta esta piedra angular. En cambio, para nosotros, Jesús es precioso, dice. Esa piedra angular es preciosa. Es lo que nos impulsa a seguir adelante. Jesús, lo que Él hizo, lo que Él es. Es lo único que nos debe motivar para seguir adelante. Es más hermosa la gloria a la que hemos sido llamados para estar con Él en su presencia, que cualquier padecimiento que pudiéramos estar viviendo aquí en el mundo, que cualquier otra cosa que el mundo nos pudiera ofrecer. No hay nada que se pueda comparar con Jesucristo. Por muy orgullosos de rechazar a los cristianos que están estas personas que los rechazan, ellos algún día van a caer. Algún día van a caer de rodillas delante de Dios, confesándolo también, pero para perdición.
Sin embargo, para nosotros, lo hermoso es lo que Dios declara, o lo que el Espíritu Santo a través de Pedro declara de nosotros. ¿Qué dice en el versículo 9? Ellos han rechazado a Dios, a Jesús, nosotros que lo contemplamos como precioso, dice, pero ustedes son, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Así que esta primera palabra, este pero, la verdad que resalta mucho todo esto, es bien hermoso. Ellos son eso, pero ustedes son todo eso. Hay personas que están destinadas a sufrir la ira de Dios, pero nosotros hemos sido salvados, llamados, escogidos para vivir la salvación que Jesús ganó por nosotros. Esto es lo que debería motivar nuestro día cada momento, cada día, nuestro día cada día, cuando te levantas y terminar motivado cuando te acuestas. Lo que Cristo hizo por mí. Nada de lo que hayas vivido en el día, los dolores, las angustias, los problemas, la enfermedad, nada va a cambiar el estatus que Dios ya te ha dado a ti, el nivel que te ha dado como su hijo, el lugar que tiene para ti. El que puedes terminar todo dolorido un día, enfermo, casi con falta de aire, pero tú sabes que si esa noche el Señor te manda su presencia, tú tienes un lugar especial. Y si el otro día te permite levantarte, te va a dar la energía para que lo hagas, sabiendo que tienes un lugar especial. No sé si alguna vez te ha tocado ir a algún lugar que tienes un concierto, una fiesta, algún lugar, pero tú tienes un palco especial. Algún día compraste un palco especial, un lugar especial que está reservado. Y hay gente que tú ves que está corriendo y que está tratando de comprar un boleto para ver si entra y a ver dónde se mete para tratar de alcanzar el mejor lugar. Y tú vas campante de la vida caminando por la calle porque dices, yo voy a llegar 5 minutos antes a mi lugar separado porque no tengo por qué hacer prisa. Lo tengo ya para mí. Es un ejemplo muy vago, pero es parte de esa tranquilidad que te da, ese gozo que te da, a veces orgullosamente, lamentablemente por nuestro pecado, ver a toda la gente corriendo, y yo tengo boleto, o sea, yo sí puedo entrar y llegar a la hora que yo quiera. ¿Nos da satisfacción o no? Nos da seguridad. Bueno, aquí no es por mérito nuestro, es porque Jesús te dijo, tú tienes un lugar en mi mesa y nadie te lo va a quitar. Es que no te preocupes por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Lo que Él hizo, lo que Él es para nosotros, para usted y para mí, es lo que nos motiva. Por eso subrayé algo que quería que apareciera en la pantalla. Él nos ha escogido para ser sus representantes, apartados como su pueblo. ¿No está en la pantalla? Él nos ha escogido para ser sus representantes, apartados para ser su pueblo. ¿Qué significa la primera frase que usa? Linaje escogido. Eso es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Moisés ya lo había dicho de alguna manera. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque para el Señor tu Dios, Moisés le está hablando a Israel, al pueblo de Israel, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. No hay nadie como tú. Él te escogió, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Versículo 8, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados, Abraham, Isaac, a la misma Eva, cuando le dijo tu descendencia. Por eso te rescató del poder de Faraón, del rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Cuando habla del linaje escogido, entonces no es que Dios nos vio como, wow, es que tú eres algo que yo tengo que tener, tú eres algo que yo deseo, que hubiera dicho Dios, porque necesito ponerte como algo escogido. No vio que fuéramos buenos, ni competentes, ni guapos, ni fuertes. Él lo hizo solamente por cumplir su palabra que Él había dado
a quien escogió como su hijo. Y como Él es fiel, aunque no te lo mereces, yo voy a cumplir en ti lo que te prometí. Por eso somos un linaje escogido. Qué impresionante es eso. Real sacerdocio. Esto habla de un pueblo que ministra delante de la presencia del rey. Real puedes tomarlo como dos cosas, como realmente, como una realidad, un sacerdote, realmente un sacerdote, o como un real sacerdocio, alguien que está arriba. De las dos maneras lo puedes ver. Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí, otra vez Moisés, hablando con el pueblo, Dios a través de Moisés hablando para el pueblo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, el plan de Dios era que toda la nación de Israel fungiera como sacerdotes en el mundo. Cuando conquistaran la tierra prometida, cuando se extendieran a través de multiplicarse y fructificar la tierra, cada persona era un sacerdote que estaba ministrando el poder de Dios a través de ellos. Sin embargo, conocemos la historia y solamente Dios en su misericordia escogió una tribu para que de ahí siguieran los sacerdotes. Y aún esta tribu después falló y escogió de otra tribu quien iba a ser el verdadero sacerdote para poder presentarnos delante de Dios. Pero a lo que voy es que desde un principio Dios ha querido que nosotros seamos sus sacerdotes. Ahora, después de la obra de Cristo, estando el Espíritu Santo en nosotros como iglesia podemos fungir como sacerdotes de Dios. Ya no está la limitación antes geográfica solamente, o que el poder de Dios no se haya manifestado totalmente a través del Espíritu Santo que iba y venía. Dios cumplió sus promesas, cumplió su redención, envía su Espíritu, y ahora tú y yo podemos y debemos fungir como sacerdotes de Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote habla a otros la palabra de Dios. Un sacerdote a veces funge para atraer a otros y acercarlos a Dios. Nosotros somos un linaje especial, un linaje escogido de Dios y un real sacerdocio. Te da grandeza, no por nosotros, sino por el título que se te pone, que es dado por Jesús, o también lo puedes ver realmente eres un ministro del Señor. Y eso tienes que creértelo. Esto que estamos hablando, para poder funcionar como iglesia, tenemos que creerlo. Otra vez no es para decir, oh, mira quién soy, es para decir, gracias Señor, porque me permite ser para ti. A ojos de los demás, pero para ti. Nación santa. Israel sería una nación santa porque el Señor es santo, porque su Dios es santo. No solo por eso también, sino porque denota un pueblo diferente. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo diferente a otros pueblos. Primero, porque tenían un solo Dios y todos los demás tenían muchos dioses. La bendición que ese Dios tenía para su pueblo y cómo los protegía. Para los que vieron la serie de David, de las mismas brasileñas que hemos estado viendo, para los que vieron la serie de David, Saúl, cuando ya es desechado por Dios, dice, antes de que le confesaran que David había sido ungido por Samuel, él dice, él es el ungido de Dios. Él quiere quitarme el trono porque Samuel lo ungió y estaba buscando que se lo confirmaran. ¿Por qué? Porque en todo le va bien, porque no hay quien le haga frente, porque él es diferente. Nosotros somos una nación santa, porque Dios está en nosotros. ¿Sabes que a diferencia de toda la gente que está en el mundo, en Orlando, en tu colonia, tal vez muy pocos en tu colonia junto contigo puedan decir que tienen el Espíritu Santo en ellos? Tal vez en tu vecindario tú eres la única persona que tiene el Espíritu Santo en ti. ¿No eres una persona especial? En toda esa área geográfica, estoy especulando, no sé, pero en la escuela, en el trabajo, tal vez tú eres el único que tienes al Espíritu Santo en ti. Eso te hace especial.
te hace una persona santa. Ahora hay que ver qué tenemos que hacer, por qué Dios nos ha permitido tener eso. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Como iglesia, este pueblo local de Dios ha sido apartado especialmente para poder reflejar esa santidad, para que otros lo vean, para que otros quieran venir, para que nosotros le digamos a otros y podamos invitarlos a que quieran venir. La última frase, pueblo que pertenece a Dios. Todo esto, como dije ahorita, no es debido porque lo merecemos, lo ganamos porque tienes sangre azul, porque naciste en cierto lugar. No es porque tú lo merezcas. Es simple y sencillamente porque Él te compró con su sangre. Él te compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Somos posesión de Él. Soy un linaje escogido, soy un real sacerdote, soy una persona apartada, santificada para Dios, simple y sencillamente porque a Él le plació comprarme y poner todo eso sobre mí. Hacerme de esa manera. Él tiene toda la autoridad para hacer con nosotros lo que Él quiera hacer, de la manera en la que a Él le plazca. Y si en algunos Él trata de hacer que ese real sacerdocio y ese linaje y esa santidad se vea manifiesto en pobreza, en enfermedad, en necesidad, en persecución, Él sabe por qué lo hace. Si a otros les da la oportunidad de codearse con los ricos del mundo, de no tener necesidad, de tener una vida larga, pero son santos, linaje escogido y reales sacerdotes, Él sabe por qué lo hace. Ni este son diferentes. Algún día van a llegar al mismo lugar y van a ser totalmente iguales, pero aquí les tocó un trabajo diferente, ni más ni menos el uno del otro. Así es que todo esto que estoy diciendo es para tratar de meter a nuestra mente la identidad que tenemos como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Esto nos da un sentido de pertenencia. No me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera hacer. Y es una pertenencia que es mucho más valiosa que mi carrera, que mi cuerpo, que mi estatus económico. Eso es algo que mi apellido, porque algunos se jactan mucho de su apellido. Eso es mucho más valioso que eso. Es una identidad como hijo de Dios que no todos tienen y no todos van a tener. El mundo vive bajo sus propios estándares, basados en lo que el mundo mismo ha creado o ha dicho que debería de ser, pero nosotros somos un pueblo diferente. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otra versión dice, pueblo que pertenece a Dios. Así es que con todo esto hemos respondido a la pregunta, ¿dónde la tengo? Acá. ¿Cuál es la razón de hacer ministerio? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio? Versículo 9 otra vez. Primera de Pedro capítulo 2. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro deja bien claro quiénes somos, porque eso será la base para poder hacer lo que se nos ha encomendado hacer. Para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que hagas, tienes que entender quién eres, porque si no te vas a desviar. Es importante poder entender esto. Dios nos escogió, nos transformó para tener una vida santa, y lo que tenemos ahora que hacer está dispuesto delante de nosotros para que lo podamos hacer. No se trata de nuestras ideas, no se trata de hacer lo mejor que puedo hacer, no nos está pidiendo la opinión para ver cómo es lo mejor que lo podemos hacer, solamente nos está mandando a ser sus mensajeros. Cuando estés delante de reyes, yo te voy a poner las palabras para que tú las hables.
Cuando estés en algún lugar, vas a ser como un árbol plantado que da su fruto en su tiempo y las cosas van a salir bien. Nuestra tarea es magnificar a Dios, expresar a Dios, dirigir la mirada de todos los demás hacia Dios, tal vez a través de nosotros, pero hacia Dios, no hacia que se quede en nosotros mismos. Nuestra tarea es que ellos puedan ver la libertad que Cristo puede darles, la salvación que solamente Cristo puede darles. Decía Pedro, éramos lo más insignificante, éramos lo vil, lo menospreciado, éramos enemigos de Dios, condenados a vivir eternamente y para siempre lejos de Él. Sin embargo, nos rescató, nos compró, nos liberó, entregó su vida por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener la vida que a Él le pertenece. Por eso Cristo vive en mí. Nos permitirá algún día vivir para siempre con Él, disfrutando de su gloria. ¿No es maravilloso? ¿No es algo que en realidad debería de mover nuestra vida? Algunos de nosotros, los latinos no son así, porque para algunas cosas no son así, pero para las cosas de la iglesia sí somos así. Yo mismo estoy ahorita mismo estoy en una lucha conmigo de decirte, ¿no es maravilloso? A decirte, ¿no es maravilloso? Qué impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a veces, y tengo que reconocer, tal vez es mi pecado todavía. ¿Cómo voy a expresar eso? Si a mí me enseñaron a estar en la iglesia, y no digo que esté mal, pero a veces nuestra misma cultura, nuestra misma sociedad nos ha limitado a poder decir las maravillas que Dios ha hecho. Híjole, pero ayer que anotó gol mi equipo de fútbol, grité del brinco del sillón porque mi equipo anotó un gol. Pero cuando estoy hablando de que mira, el Señor me compró, me libró, me rescató y me tiene un lugar especial para mí. Wow, qué padre. Deberíamos aprender, tal vez, y lo digo empezando por mí, que tenemos que mostrarle al mundo de manera diferente cómo Dios anota los goles en nuestras vidas. O anota carreras, o anota canastas, o el deporte que te guste, o hace una obra de arte, dice un poema maravilloso, no sé. Pero que pudiéramos aprender a reflejar en realidad la maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La iglesia no presume, o nosotros como iglesia no presumimos nuestra perfección, no presumimos que valíamos antes, no podemos decir nada bueno de nosotros. Ahora somos pueblo de Dios, llenos de sus misericordias, de sus bondades, que son nuevas cada mañana, dice un pasaje de la Escritura. El ministerio de la iglesia es proclamar lo maravilloso que es Dios todo el tiempo. Tengo mala memoria. ¿Cuál es la razón de nuestro ministerio? ¿Por qué tú y yo tenemos un ministerio? Porque somos un pueblo escogido por Dios, sacerdotes reales, una nación santa. ¿Cuál es nuestro ministerio? Proclamar las buenas nuevas de quién es Dios y decirle a los demás, Él te puede transformar, trasladar de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo hacemos el ministerio? La gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo reflejo el mensaje siendo quien soy? No te voy a dar una lista de actividades. No te voy a decir tienes que ir aquí, tienes que comprar esto, tienes que hacer ejercicio 3 veces a la semana. No se trata de hacer algo de esa manera. Versículo número 11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos, con lo cual nos hemos identificado en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. La única cosa que va a estorbar para que quien eres tú refleje lo que Dios quiere que hagas es el pecado.
La única cosa que va a estorbar a que yo refleje que soy hombre, porque es mi naturaleza, y a que aunque yo camine sin que diga nada, la gente que me vea dice, ahí va un hombre, es que a través de mi pecado yo cubra quién soy, poniéndome una capa, poniéndome un vestido, reflejando algo que no soy. Si tú eres un hijo de Dios, una nación santa, apartada, un real sacerdocio, un linaje que ha sido escogido por la voluntad de Dios, y Él te escogió para que tú hagas esto, lo único que tienes que hacerlo es vivirlo cada día de tu vida, en tu intimidad, con tu familia, en tu trabajo, cuando te diviertes, cuando ves la televisión, cuando estás dormido, cuando platicas con alguien, cuando haces una actividad en la iglesia o fuera de la iglesia. Tú vives 24/7 quién eres tú. Y quién eres tú refleja quién es Él. Y lo único que puede estorbarlo es el pecado que hay en nosotros. Por eso Él dice, les ruego por favor, que aunque están en otros lugares, que no es su casa, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pedro nos recuerda entonces que no somos de este mundo. Tenemos una ciudadanía en el cielo. El creyente no pertenece a esta cultura, no pertenece a esta sociedad, no se debe identificar, aunque tenemos que vivirlo, eso no nos da razón de ser. El cristiano está definido y está identificado porque le pertenece a Dios. Porque Dios, a través del Espíritu Santo que Jesús envió, vive en nosotros, porque esa es nuestra ciudadanía, esa es nuestra esencia. Somos santos delante de Él. Para saber si estoy viviendo en santidad, solamente es algo que hemos hablado. Tenemos que depender de la palabra de Dios y depender de nuestra relación con Dios a través de la oración. Vuelven las preguntas: ¿qué tanto tiempo te alimentas de la palabra? ¿Qué tanto tiempo lees la Biblia? ¿Qué tanto tiempo oras a Dios para que Él obre en ti y cuando salgas a la calle Él pueda reflejarse en ti? Una persona que no está leyendo la Biblia, una persona que no está orando, que no está meditando en las Escrituras, es una presa fácil para poder caer en los enredos de Satanás y en los enredos del mundo y minar o velar la imagen de quién eres, lo cual va a estorbar para hacer lo que tienes que hacer. Versículo número 12. Mantengan entre los incrédulos, después de abstenerte de toda pecaminosidad que combate contra la vida, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro y Juan fueron acusados por los del Sanedrín, fariseos y saduceos, que eran unos blasfemos y herejes por lo que estaban diciendo. Cuando estaban enfrente de ellos, murmuraban entre ellos y decían: no podemos negar que el poder de Dios está en ellos. ¿Quién les dio a estos pescadores tanta sabiduría para hablar con esa autoridad? No lo querían reconocer, delante de ellos, y lo estaban acusando con mentiras, pero en el fondo estaban reconociendo hay algo en ellos diferente. No solo se trata de la vida cristiana, no solo se trata de ser fiel a la esposa, ser fiel en el trabajo, de no emborracharte, de no dañar tu cuerpo con cigarro, con marihuana, de no ser corrupto, de ser honrado. No nada más se trata de eso. Se trata de poder reflejar a los demás quién es Dios, quién es Jesús. Lo hacemos a través de esas cosas, claro. Pero ¿se acuerdan que alguna vez les hablé? Aunque hay algunas personas que hablan de una manera muy, 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 muy mala, de la misma forma en la que hablan tan mal, de la misma manera hablan de Jesús. Y te cuentan unos testimonios a veces tan poderosos y le dan la gloria a Dios, aunque tal vez por su cultura, pues son de Maracucho, de Maracaibo, de Colombia,
¿Dónde había muy folclórico en Colombia? Medellín, en México, pues en el norte, bueno, en el sur también, ¿verdad? A veces por Tepito, sin ofender a los amigos, pues es la cultura, pero a veces vives y te llevaste de esa manera. Yo creo que mi abuelo nos trataba de maldiciones, pero nunca por ofender, sino porque nos decía como que, qué bonito muchachito, pero decía con otras palabras, ¿verdad? Pero estaba diciendo que estabas bonito. Pero creen en Dios. No estoy justificando lo que hacían, solamente digo es que a veces esas personas que tanto criticamos por la forma en la que hablan expresan más la vida cristiana que los que somos muy mojigatos y no hacemos nada, pero también nos quedamos callados afuera. Hay un autor de un libro que se llama El corazón, no me acuerdo, se los voy a deber, pero él dice que la iglesia contemporánea ha transformado a los hombres en personas que llegan a sentarse a una banca a cerrar sus manos y a cerrar sus ojos, cuando el hombre debería vivirlo afuera. Por eso todas las películas de Hollywood te presentan emoción y acción y aventura, porque eso es lo que nos prende a nosotros. Dice, para los hombres los cautivas con algo, una lucha por pelear. Todos los hombres quieren pelear una batalla y ganar un trofeo. El trofeo, que generalmente es una bella dama, y poder vivir una gran aventura. Y las mujeres es lo mismo, que hay alguien que pelee por ellas, ser esa bella dama y vivir la gran aventura con su príncipe. Todas las películas, Corazón Valiente, Star Wars, Flash Gordon, si me voy a las antiguas, Lo que el viento se llevó, si no me equivoco, todas esas películas tienen esos elementos porque es lo que mueve al hombre y mueve a la mujer. El evangelio no es diferente. El evangelio en Cristo es una lucha que tenemos que pelear, ganada por Él, pero que nos permite vivirla de alguna manera aquí. Tenemos algo que rescatar, que son otras personas para Cristo. Él las va a rescatar a través de nosotros. Y es una gran aventura vivirlo. Deberíamos poder ver el evangelio de esa manera. Vuelvo a lo que estábamos hablando. Para poder realizar este ministerio, no es una serie de cosas, es guardarnos del pecado, de la influencia del pecado, mantenernos delante de los incrédulos, como dice en el versículo 12, viviendo de una manera tan ejemplar que aunque nos digan mentiras sobre nosotros, no puedan negar que el poder de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Puse al final, hay un pasaje que quiero que pongas en la pantalla, mijito, el último de ellos. Para hacer ministerio, entonces, es necesario depender de Dios, recordando quién te ha llamado a ser, recordando no quién te ha llamado, sino quién te ha llamado a ser, quién quiere que seas, cómo debes vivir dependiendo de Él, para que otros vean en ti la obra maravillosa del que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Tú eres un ministro de Dios. Dios ha puesto un ministerio delante de ti para que seamos iglesia y corramos la carrera todos juntos y lleguemos todos juntos, cada uno como miembros del cuerpo. Tenemos que desarrollar nuestro ministerio. Tienes que desarrollar el ser ministro. Así es que hoy quiero orar, venir delante de Dios como iglesia y que juntos podamos decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ayúdame, te necesito. Quiero ser ese ministro que quieres que sea. Ese ministro que tú has escogido y que le has dado una identidad especial para poder hacer el trabajo que quieres que haga, proclamar que tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el Salvador y tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable por la obra de Jesucristo, y que me ayudes a vivirlo en cada momento de mi vida, en cada cosa que hago, en cada palabra que digo, en cada sueño que tengo. Hazlo en mí, Señor. Aquí estoy. No pienses cómo, no pienses qué va a hacer, no pienses a dónde te va a llevar, no pienses
no te pongas a pensar en eso, solamente dile aquí estoy y deja que lo haga. Cuando menos lo esperes, vas a estar viendo que Él lo está haciendo. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por lo maravilloso que eres y nos permites experimentarlo. Gracias por lo grande que eres, lo bondadoso, lo hermoso, lo bueno, lo paciente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Por llamarnos a ser un pueblo escogido para ti, tu familia, por darnos la dignidad de ser tus representantes y ministrar a quien nos pongas adelante, por darnos la santidad en ser especiales, de ser los únicos en algunos lugares donde tú estás presente en el corazón y en el cuerpo. Señor, ayúdanos para tener conciencia de esto y para estar totalmente dispuestos a que tú hagas la obra en nosotros. Señor, te quisiera decir, danos valor para hacerlo. Pero si depende de mi valor, seguramente no lo voy a hacer. Dame inteligencia para hacerlo y si depende de mi inteligencia, no lo voy a hacer. Pero Señor, si tú lo haces, no va a haber temor. Si tú lo haces en mí, no va a haber necesidad de que yo piense que tengo que hacer porque tú lo estás haciendo. Que tu Espíritu, Señor, nos inunde a tal grado que nuestra pasión seas tú, que nuestra necesidad seas tú, que nuestro anhelo y deseo seas tú, que nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestro consuelo cuando es necesario, nuestro ánimo, seas tú. Dios, por favor, toma cada una de las personas que hoy estamos aquí, las que están viendo este video y las que lo vayan a ver después. Y si es tu perfecta voluntad, utiliza, Señor, lo que hoy hemos hablado para motivar a tus hijos, que sea tu Espíritu hablándonos, recordándonos, animándonos, confortándonos, preparándonos, Señor, para hacer la obra del ministerio que tú has encomendado delante de nosotros. Que como cantamos, Señor, hace algún rato, esto sea nuestro único deseo en la vida. Como el apóstol Pablo, Señor, lo quiero repetir. Su único deseo después de que tú lo salvaste era vivir para ti. Y cuando ya no había razón de estar aquí, ya no quería nada más sino estar contigo. Haz lo mismo con nosotros, Señor. Por favor, Dios. Por favor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. ¿Por qué no le dices una vez más a Él?